grabación. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a otro tema. Y el otro tema corresponde ya, a ver, un minuto, al diseño sísmico de cimentaciones. Entonces, esta es la parte que corresponde a cómo calcular la capacidad de carga cuando ya tienes cimentaciones superficiales, ¿no? Esa es tu capacidad de carga dinámica. Entonces, el logro de esta sesión es que ustedes, al finalizar, calculen la capacidad de carga dinámica en cimentaciones, así como el asentamiento, ¿no? Y lo que vamos a ver de manera bastante resumida es la capacidad de carga dinámica última en arenas, en arcillas, y el asentamiento en suelos granulares, ¿no? Si ustedes recuerdan, la ecuación de la capacidad de carga estática estaba dada por la ecuación original de Terzaghi, que fue modificada posteriormente por Meyerhof, ¿no? Y tenían ustedes este valor, el Q último, ¿no? Esto, solo para recordarles, Joel y Jan, que me parece que tienen que presentar el capstone de su trabajo, creo que les puede ser útil, ¿no? Entonces, cuando tú tienes la capacidad de carga estática, estás asumiendo que tienes una carga última y que esa carga última pues se transmite al terreno justamente los esfuerzos. Y hay una zona elástica, que es esta zona triangular, ¿no? Luego tenemos una zona plástica, ¿no? Y pues de ahí que se forman estas dos áreas, ¿no? Y luego nuevamente entra dentro de un comportamiento elástico para la tercera área, ¿no? Entonces, para las cimentaciones superficiales, si estás hablando en arenas, tú no tienes cohesión, tu cohesión es cero. Entonces, tu ecuación te queda de esta manera, ¿no? Y tú tienes estos factores de carga, ¿no? Que están en función del ángulo de fricción, el NQ, el N gamma, y también tienes tus factores de forma y tus factores de profundidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que tú tienes en la capacidad de carga estática. Así es como te hemos enseñado en el curso previo de Ingeniería de Cimentaciones, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de la capacidad de carga dinámica, ¿no? En el caso de la capacidad de carga dinámica, si no realizaste tus ensayos en triaxiales ante cargas cíclicas, tu ángulo de fricción debes de disminuir en 2 grados. Eso es lo que recomienda el profesor Basic de 1973, ¿ya? Entonces, cuando hagas tu diseño para condiciones dinámicas y no tienes tus resultados de triaxiales de tu ángulo de fricción en condiciones dinámicas, por lo menos debes de disminuir a tu ángulo de fricción en 2 grados, ¿ok? Y bueno, con eso vuelves a calcular tu capacidad última, ¿ya? ¿Qué pasa en suelos cohesivos, en las arcillas? Cuando tienes suelos cohesivos, el valor de phi es 0, y al ser el valor de phi es 0, el N gamma se convierte en 0 y te queda simplemente tu ecuación con estas dos partes, ¿no? En función de la cohesión y en función de la segunda parte que corresponde al aporte del esfuerzo efectivo del es específico por el DF, ¿no? Y nuevamente sabes que tus factores de capacidad de carga son el NC 5.14 porque se está realizando los límites. Si calculas simplemente con un phi 0 no te saldría el 5.14, tienes que utilizar límites para llegar a este valor y tienes el valor del NQ que es igual a 1, tienes tus factores de profundidad y tus factores de forma. Eso es en condiciones estáticas, ¿no? ¿Qué pasa en condiciones dinámicas, no? En condiciones dinámicas, ¿no? Dice Carol en 1963 que el C sub U sería más o menos equivalente a 1.5 de C sub U. Pero tenemos también otros criterios que te dicen que solamente deberías de considerar el 80% de C sub U, ¿no? O sea, este criterio, ¿no? No es tan aceptado y hay otros autores que te dicen que el valor de C sería igual al 0.80 del C.
que a mi criterio también es más coherente, ¿no? Entonces, en otras palabras, cuando tienes condiciones dinámicas, los valores de tus parámetros de resistencia al esfuerzo cortante, ¿no?, son modificados por las nuevas condiciones que vas a tener, ¿no? Con respecto a los asentamientos en suelos granulares, puedes calcular los asentamientos en suelos granulares en función de tu velocidad pico que puedes tener para el diseño de un sismo, ¿no?, en función de tu coeficiente de aceleración, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra norma sería 0.45. El K-H, que podrías obtenerlo de acuerdo justo a la compilación de Rich, Ems and Boudou, ¿no?, que podrías obtenerlo en función del factor de seguridad que vas a asumir. Si, por ejemplo, asumes un factor de 3 y el DF sobre B, ¿no?, de acuerdo a la relación que tengas, puedes tener el K-H. ¿Ok? Y el valor de tangente de alfa está en función de tu K-H y el ángulo de fricción con el que estás trabajando. Por ejemplo, si tu ángulo de fricción es 30 grados y ya tienes tu K-H, podrías saber cuál es el valor de tangente de alfa, ¿no? Ese es un criterio que te dan para el valor del asentamiento en condiciones dinámicas, ¿no? Entonces, la carga dinámica versus asentamientos en suelos granulares. Existen algunos autores que han hecho pruebas experimentales donde muestran el comportamiento del suelo en función de la carga dinámica que se está aplicando, ¿no?, versus las dimensiones de la zapata, ¿no?, como se puede apreciar aquí, ¿no? Carga estática, miren el comportamiento de la curva, ¿no?, y cuánto se estaría incrementando en el caso de una carga dinámica, ¿no? Aquí hay un ejemplo bastante sencillo, ¿no?, que te dice calcule la capacidad de carga última dinámica en una cimentación rectangular de 3x5, cuya profundidad de cimentación es 1.5. Los parámetros de resistencia son cohesión 0, ángulo de fricción 30, peso específico de la arena 20 kN por metro cúbico, ¿no? Para empezar, te están hablando de un suelo friccionante, entonces tu nuevo ángulo de fricción ya no va a ser 30 y va a ser 28. Entonces, todo lo demás es como te han enseñado en ingeniería de cimentaciones, ¿no? Calculas el NQ, calculas el N gamma, vas reemplazando, calculas el factor de modificación por forma, porque te están hablando de una cimentación rectangular y la ecuación original de Terzaghi solamente era para cimentaciones corridas y cimentaciones cuadradas, ¿no? Entonces, sí tienes que hacer la corrección por forma, ¿no? Ahora, la corrección por profundidad, ¿no? Muchos autores te dicen que solamente deberías de hacer la corrección por profundidad, ¿no?, en el caso en el que tu estrato el estrato superior sea diferente al estrato inferior, ¿no? Pero estás hablando del mismo estrato, entonces, por lo tanto, tú no tendrías, digamos, mayor corrección por profundidad, ¿no? O sea, eso es lo que te recomiendan algunos autores, ¿no? Entonces, eso es con respecto a tomar en cuenta el factor sísmico en el diseño de cimentaciones. En el caso que no tengas ensayos, tienes que recurrir a la literatura, ¿no? Entonces, hay autores que sí realizaron ensayos y demostraron y verificaron lo que les estoy justo manifestando, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Esta es capacidad, ya estamos aquí. Licuación de suelos. Ya. En el tema de licuación de suelos, también es un tema que ustedes ya lo han desarrollado en ingeniería de cimentaciones, más aún les tomamos ejercicios, ¿no?, de este tema. Y ahora les voy a dejar uno, porque me parece que eso ya no lo he puesto en las tareas. A ver, déjenme confirmar si les he puesto en las tareas o no. Tenemos el tema de amplificación sísmica, la tarea 4. No hay esa tarea, ¿no? Entonces, para que ahora ganen algunos puntos y sumen a su tarea académica, aunque entiendo que están haciendo su tarea académica 4, ¿verdad? No, profesora, la tarea académica 4 ya venció. Solamente queda para entregar la 3. ¿No? Ya. A ver, ustedes me dicen, voy a
tocar el tema de licuación de suelos, y si se animan a hacer un ejercicio de licuación de suelos, similar a como hicieron en ingeniería de cimentaciones, ya le ponemos un puntaje, ¿no? Por ejemplo, 3 puntos, ¿no? Pero si no se animan, igual me lo comentan, ¿no? Porque entiendo que su tarea 3 la tienen que entregar en la noche, ¿ya? A ver, entonces, en el tema de licuación de suelos, lo que aquí debemos de recordar es que la licuación de suelos ocurre porque vas a tener la presencia de un sismo. Vas a tener diferentes sismos que ustedes lo han visto ahora de manera más cerca en este curso, ¿no? Como el de Niigata, Japón, el de Niigata del 16 de junio del 64, que tuvo una magnitud de 7.5, daña 2.000 viviendas, pierden la vida 28 personas, pero no solo eso, el tsunami destruye totalmente el puerto de Niigata, y en muchas de las zonas se tiene evidencias de licuación de suelo, ¿no? Y se evidencia también que muchas veces los diseños de las propuestas que hicieron para estas edificaciones, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos pilotes, no fueron bien desarrollados. Normalmente cuando tú propones pilotes, estos pilotes tienen que atravesar el espesor que va a tener la licuación de suelo, ¿no? O, por ejemplo, la presa de San Fernando, que falla por licuación. En Loma Prieta también se verifica que se tuvieron evidencias de licuación de suelos. Ahora, ¿cómo te das cuenta de la evidencia de licuación de suelos? Después de que ocurre el sismo, cuando ocurre el sismo, pues emerge el agua hacia la superficie, ¿no? Creo que sí les llegué a mostrar a ustedes este video. A ver, déjenme ver si puedo mostrarles el video de licuación de suelos. En un minuto. Ya, les proyecto el video de licuación, ¿ya? Este es el sismo de Niigata. Miren cómo sale el agua. Miren esta altura del agua, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, la licuación de suelos es cuando el esfuerzo efectivo se convierte en cero. Ya. ¿Y qué es el esfuerzo efectivo? Es tu esfuerzo vertical menos la presión de poros. Entonces, quiere decir que la presión de poros tiene que ser tan alta que llegue a igualar a tu esfuerzo vertical. Y lo que ustedes están viendo aquí es que el agua sale, ¿no?, hacia la superficie. Entonces, tú tienes tu nivel freático y tu suelo debajo del terreno, ¿no? ¿Ok? Entonces, tienes nivel freático. Muy bien. Entonces, en condiciones estáticas no pasa nada, ¿no? Pero en condiciones dinámicas, cuando viene el sismo, hace de que estas partículas se abran, se reorganice y sale el agua hacia la superficie. Algo así como cuando tienes una bolsa de agua y de repente, pues, le haces un huequito y el agua trata de salir a la superficie. Lo mismo pasa, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este sismo
nos muestra claramente la evidencia de que eso ocurrió, ¿no? Miren. Empieza el sismo, ¿no? Es un aeropuerto, no debería haber ocurrido ningún tipo de falla, y empieza... Este extraño efecto secundario de los terremotos no así filmó con claridad una vez durante un terremoto en Japón en 1964. Y alguien del aeropuerto filma, ¿no? Justo este fenómeno de Se licuación. prepara un conjunto de agua en explosión. No es que se ha roto tuberías, ¿eh? Es el nivel freático que emerge hacia la superficie. Es medir tanto el ruido que literalmente desaparece. Miren cómo sale la gente de las edificaciones. O sea, las edificaciones no fallaron. Sin embargo, lo que sí falla es esa interacción de suelo-estructura. ¿Ya? Entonces, cuando no lo puedes ver in situ, porque de repente luego te tocó hacer una evaluación, ya pasó el sismo, lo que sí puedes decir, hubo evidencia de licuación cuando encuentras estos volcancitos, ¿no? Porque como el agua sale a la superficie, trata de llevar consigo todo lo que corresponde al suelo arenoso, ¿no? Igual en el sismo de Kobe en Japón, ¿no? Que tuvo una magnitud MS de 6.9, ¿no? Se tuvieron problemas de licuación de suelo, ¿no? Miren cómo quedó, ¿no? Y en el Perú, ustedes tienen el artículo que publicamos con el doctor Alba, ¿no? Cuando colocas aquí ocurrencia de licuación de suelos, lo puedes descargar del fenómeno de licuación de suelos. Es actualización. Vas a encontrar el artículo, ¿no? Que hemos publicado con el profesor Alba en la revista Tecnia de la UNI, ¿no? Y te va a dar la opción de que tú puedas descargar, pides, ¿no? PDF, y vas a tener todo el artículo, ¿no? En las diapositivas se están utilizando algunas de estas imágenes. Y aquí está, de manera histórica, los sismos que ocasionaron justo este problema de licuación en las diferentes zonas del país. Y al final tienes una que las zonas con población, las mejores zonas en las que ocurría la licuación. Entonces, el hospital de acá es totalmente externalizado. Profesora, se escucha entrecortado. No se entiende lo que está comentando. Les decía que podían descargar este artículo. Si lograron descargar el artículo. Les sugería que descarguen este artículo. En internet, en la revista técnica, ese es el nombre de fenómeno de ecuación de suelos. Y en el artículo ustedes van a encontrar información completa, ¿no? De lo que pasa en el Perú, ¿no? Ahí les pongo el nombre. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Profesora, ¿podría explicar nuevamente todo ello? Porque toda la explicación de la información que ha explicado usted se ha entrecortado. No se ha escuchado nada. Recién se le escuchó hablar. Pero lograron ver el video. Sí, el video de... ¿Lograron sí, ver el video? Sí, ok. Entonces ya, aquí les estoy colocando la actualización de la ocurrencia del fenómeno de licuación de suelos en el Perú. Copien esto y pues busquen ese artículo y descarguen. Es un artículo de libre acceso y ahí pueden tener toda la información del fenómeno de licuación de suelos, ¿no? Eso era lo que un poco trataba de explicarles, ¿no? Ahora, y eso es porque justo entrábamos a Perú, ¿no? Entonces, en Perú, ¿dónde ocurre licuación de suelos? ¿No? Entonces, se tiene evidencias del sismo del 70, miren cómo queda después de la ocurrencia de la licuación de suelos. Luego también algunas superficies, algunos de los elementos enterrados por la licuación emergen a las superficies. Es otra forma de que te des cuenta que ocurrió la licuación de suelos. En el sismo de Moyobamba, también Moyobamba es una zona que ha tenido muchas evidencias de licuación de suelos, ¿no? Y
con mayor razón Pisco, es otra zona donde se ha presentado evidencias de fenómeno de licuación de suelos. Miren cómo quedó esta casita, ¿no? Por licuación de suelos. Entonces, la idea acá es que ustedes recuerden cómo se determina la licuación de suelos, ¿no? Pero la licuación de suelos, ustedes ya la han visto, digamos, anteriormente en cursos previos. Entonces, ¿qué podemos mejorar en este curso? ¿Cuál es la aceleración con la que realmente se tendría que hacer el análisis en una licuación de suelo, ¿no? Entonces, esto es lo que les quiero pedir, que en estos minutos busquen artículos preferidos a valores de aceleraciones, criterios que se deben de tomar en cuenta para realizar el análisis de licuación de suelos, ¿ya? Y entonces, para que luego podamos continuar con este tema, ¿ya? Entonces, voy a crearles un foro. Entonces, ya saben ustedes buscar artículos, ¿verdad? Nomás por si acaso, podría sugerirles la revista Sol Dynamics. Siempre sus artículos tienen que ser de revistas Q1, Q2. Voy a crearles un foro para que en estos 40 minutos ustedes pongan el nombre del artículo, ¿no? Y un resumen de lo que han encontrado. ¿Referido a qué? A aceleraciones que se deberían utilizar para el análisis de licuación de suelos o criterios de las aceleraciones, ¿ya? Entonces, creamos aquí un foro. Lo vamos a poner como parte de la 4, ¿ya? Debajo de la tarea 4 voy a crear un foro. Un debate. Y acá el tema es aceleración en licuación de suelos. El debate calificado, sí, le vamos a poner debate calificado. Hoy mismo deberían de ustedes enviar su información hasta antes de las 10 de la mañana. Y eso representa 3 puntos. Guardar. Listo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar un artículo. Cada alumno busca un artículo de una revista indexada, Q1 o Q2, ¿no? En la que se analice o en la que se considere, ¿no?, el tema de criterios para determinar criterios para usar el valor de la aceleración del suelo en el análisis de licuación. ¿Ya? Realizar un resumen. Entonces, lo que tú me tienes que decir es, he encontrado una revista, digamos la revista XXY, en esta el autor habla sobre el tema de la aceleración que se utiliza en licuación de suelos, ¿no? Y menciona que estos valores deberían estar dentro del rango a tal rango, o de repente que el criterio debería ser realizar un análisis de peligro sísmico, o que el criterio debería ser utilizar un valor normativo. Entonces tú tienes que encontrar un artículo que te dé alguna pauta para saber cómo tú utilizarías el valor de la aceleración cuando realices un análisis de licuación de suelos, ¿ya? Entonces tienen hasta las 10 de la mañana para que coloquen sus respuestas, ¿ya? Lo estoy enfocándolo mejor así para no darles todo el procedimiento, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, entonces ahí responden. ¿Esto cuándo lo tenemos que entregar? O sea, después de clase. Antes de las 10 de la mañana.
ahorita mismo tenemos que buscar. Sí, dentro del horario. Buscas, por eso te estoy colocando un solo artículo. ¿Ya? Y lo tengo que Entonces, resumir ahí, más o menos. O lo que sí, está. y lo tienes que resumir. De repente, pues te vas a irte de frente al resumen y a las conclusiones, ¿no? A veces los artículos, qué sé yo, pueden tener 8 páginas, 7 páginas, ¿no? Entonces, encuentras el artículo. Normalmente, pues podrías leer el resumen y sus conclusiones, ¿no? O el análisis, que es lo que te va a interesar. Y de repente, pues ya vas a obviar la lectura de todo el artículo y después eso te va a motivar para que para la siguiente clase, si me comentes un poco más de qué trata el artículo. ¿Ya? Ya. Ahora me dice, ¿estos 3 puntos son extras o para qué No, parte va? tu nota de la cuarta sobre 17, más 3, 20. Ah, está bien, profesor.